Es muy importante tener en cuenta que eres un niño que acabas de nacer, muy poco tiempo, en un pequeño pueblecito que es ni más ni menos que Otero de Escarpizo. ¿Cómo una persona como tú te interesas por el arte, por la cultura, por el patrimonio? ¿Cómo vas desarrollando esa vinculación al mundo del arte? Pues yo creo que es la casualidad, y al venir a estudiar, después de las escuelas rurales en el pueblo, venir a estudiar bachillerato a León, cuando ya mi padre y mi madre estaban en León, en el Instituto Antiguo Padre Isla, frente de la ferretería Pallarés, que estaba al lado, pues descubres que los libros, como decía un personaje del pueblo, no son planos, tienen muchas imágenes en los libros de historia, la literatura y el latín, esculturas grecorromanas, latín, tal, y una serie de imágenes en libros de historia, leyendas y tal. Y sin guía, sin intención ninguna, porque yo no sabía que era ni la profesión, pero que esas imágenes no eran fotografías, que eran cuadros, porque había un pie que ilustraba. Después, bueno, en el transcurso de ese tercer curso, me parece, con un compañero hicimos una barbaridad en el aula, dibujamos toda la encimera del reposavezor, que era bancos cerrados, no de las iglesias, de indios y vaqueros. Bueno, que tenemos una predisposición gráfico-plástica innata, pero burda, de vaquero, que es lo lógico. Y paralelamente a esta formación cultural básica estaba el deslumbramiento de ver alguna exposición en una habitación, en unas cosas que se llamaban salones de otoño, que yo no sabía lo que era, pero empecé a oler. Y luego ya alguien me informó que la parte de pintura había pintores, oí hablar de Santos Llamas, de Petra, y bueno, yo seguía estudiando y algo les sugería a mis padres, pero la duda, claro, lógicamente, esto del año 48, 50, y 49, que era eso de Bellas Artes, de qué vas a vivir, de qué vas a comer. Bueno, tú terminas el bachillerato y luego haces medicina o arquitectura, las cosas que deslumbraban lógicamente, para un futuro de un chaval por parte de los padres. Y yo ya descubrí que Santos Llamas era un pintor, y sin más ni menos, pues lo que es un chaval con 14, 13 años, pues yo no sé bien cómo conecté. El caso que fui a donde vivía para que si podía ir a clase, pero claro, yo creí que podía ir a clase como iba al instituto, gratis. Y cuando me dijo que cobraba, no era mucho, la verdad. Al final no me cobró nada, gratis. Y iba a dibujar, a pintar, más que lo que yo hiciera, es lo que veía hacer. Por la tarde, a última hora, cuando él terminaba de dar sus clases en los maristas que estaba entonces. Y todo ese pequeño veneno me lo inoculó el ambiente, la formación, las cosas que te explicaba, de lo que ya el dibujo, las correcciones, relaciones de bellas artes, de pintor, y sobre todo de libros, música que se oía. Y claro, tener en cuenta que cuando sales de un villorro, como yo digo, de la reserva india donde ahora duermo, entonces estaba lleno de gente, de chicos, chicas, mozas. Ahora no, ya sabes cómo está aquello. Pero es igual, vienes desnudo, vienes un poco salvaje, de disfrutar como un loco haciendo barbaridades en el pueblo, a entrar en un mundo de civilización cultural, de oferta de cosas, de la gran ciudad, algunas deslumbrantes, equívocas, del cine, de los jueves que no había clase en el instituto, para el alfajeme que había al lado del frente, y luego los domingos por la mañana o por la tarde a uno que había los agustinos, que daba unos cintazos el fraile cuando dábamos patadas al suelo. Bueno, toda esa influencia, no solo de pintura, sino del ambiente de León, fue un deslumbramiento para alguien que viene un poco pues, de un sitio totalmente aislado, ajeno. Y al descubrir la pintura, pues indudablemente yo intuí rápidamente, primero por las clases de dibujo, el blog de dibujo yo lo terminaba el primer trimestre, después le hacía a todos los compañeros, y luego me arrimaba en los exámenes a un tal Urueña, que
ingeniero, toca muy bien el violín, que su padre era maestro, que me había ido a clases con él en el CIF, un año para la preparatoria que había que hacer, y para copiar. Bueno, en definitiva, toda la influencia, deslumbramiento, connotaciones muy limitadas intelectualmente y culturalmente, te van abriendo un mundo que para mí era deslumbrante. Y claro, cuando te deja Modesto ya más bien libros, te explica, te deja ver cosas, pues te sientes pues que te puedes integrar, no sé, muy, si quieres, inconscientemente, pero no sabes cómo. Pero cuando yo convencí a mis padres, pues claro, se negaron. Después que en un concurso de pintura juvenil provincial, que luego iba a Valladolid, no sé, bueno, por las regiones, esta central de juveniles, pues bueno, metieron un primecillo y salió una columnita de Victoriano Kremer y de Antonio González de Lama, que recordaréis. Era nada, un octavo, pero yo se lo enseñaba todo lo que se dejaba. Y entonces metieron una medallita que la conservo con mono en paño, porque gracias a ella, y que luego yo convencí a Modesto y a Petri que fueron a mi casa, al parque móvil donde trabajaba mi padre, y yo pintaba, particularmente con bastidores que hacía yo de malabarera, con 4 palos clavados con puntas y telas de sacos de azúcar, porque yo no podía decirle a mi padre, porque ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero en definitiva, y bueno, y con el primecito, la medalla y todo eso, más o menos, no es que le convencieran, pero bueno, decían cierta fiabilidad diciendo, bueno, este chico, a ver, que sea lo que Dios quiera. Y ya les convencía el año siguiente, cuando ya estaba en sexto, porque había revalida de cuarto, pues me eché entonces de 7 cursos, pues revalida en cuarto y en séptimo. Y yo ya tenía claro que mi vocación, yo no sabía qué era la palabra vocación, ni lo que significaba. Yo quería pintar, yo quería ser pintor, pero pintor como Modesto, porque era un deslumbramiento, era lógico, o como Vargas, o como los que... Y otro señor que venía habitualmente a unas exposiciones en la Diputación todos los años, que se llamaba, pintaba siempre lo mismo. Luego lo he visto más tarde y digo, pero bueno, pero en aquel momento a mí me ayudó. Un tal Marcé, sí, que pintaba cosas del San Marcelo, sí, había un urinario ahí muy simpático, muy cosas muy curiosas, en la Plaza de la Catedral con aquellas jardín central, que las baldosas aquellas, yo creo que eran de Zuloaga, que después parece que no sé dónde andan. Bueno, en definitiva, influencias positivas todas. Modesto me dejaba ir los jueves todos, y luego al terminar por las tardes, muchos días a las 7, iba para allá, no iba ni a merendar a casa. A veces me hacían los deberes, que lo tenían que hacer por la noche. Pocos, pero tenía que hacer. Como luego copiaba con el amigo. Pero bueno, total, que luego ya me enteré que, habiendo hecho la revalida de cuarto y estaba en sexto, que la parte selectiva de Bellas Artes solo tenía que hacer la prueba de dibujo. Claro, era muy dura, porque entraban 45, 47 máximo. Madrid, y yo era Madrid sobre todo, por lo que me había influenciado Modesto, que me había visto y tal, y ya veía alguna cosa que me interesaba. Bueno, el primer año, pues mi padre haciendo esfuerzos y una pequeña ayuda de cajarros, fui para allá a prepararme. Por supuesto, suspendí. Fue una injusticia. Luego seguí, el año siguiente trabajando en el Casón del Buen Retiro, donde se inauguró el Guernica, que hay una artesa de Lucas Jordán de techo impresionante, que está al lado de la Academia de Letras, el Curso del Ejército, y por las tardes fue una academia. Y bueno, y entré sin enchufe, y lo digo orgulloso porque luego durante los estudios sabíamos que había entrado con cierto favoritismo, con todo el favoritismo, o los que habíamos entrado pues a pecho descubierto. De ahí el resultado, unas notas comodísimas, y algo me dijeron que beca y beca y beca, y bastante decentes, primero del de Bellas Artes, del Departamento de Dirección General de Bellas Artes, y luego a partir de cuarto, a veces que ya, de Ministerio de Educación, casi dobladas. Y entonces tardaban en pagarlas y tal, pero el último trimestre pues a viajar por Europa. Esa preparación fue integral, plena, de teatro, música, conciertos, clase de teatro, aplaudiendo, exposiciones, museos, y a un taller
con la Pallés, el escultor, haciendo vaciados, moldeados de curritos, de trabajadores, pero aprendiendo más. Encima me pagaban algo. Y yo digo, es que aprendía más que los... Y luego descubrimos, a través de Zurdo, que en la Basílica de Atocha, el padre Aguilar tenía un taller de diseño e indumentaria religiosa. Pero no solo indumentaria y orfebrería, sino que también técnicas, mosaico, vidrieras, tal. Pues todos los domingos por allá, y fuimos 3 que estábamos de los pueblos, porque el caso era no ir a la pensión. Porque después de Bellas Artes por la mañana y tarde, toda la noche, en el círculo de Bellas Artes a dibujar gracias, de modelo vivo, femenino o masculino, y los sábados y los domingos. Y todo eso en el taller del padre Aguilar en la Basílica de Atocha aprendí un poco las vidrieras, un poco el mosaico, pero sobre todo la vidriera, y un poco el diseño, y luego, claro, las asignaturas de Bellas Artes, las que conocéis. Análisis de la forma, historia del arte, dibujo técnico, artístico, pintura, procedimientos. Y yo hice la sección pintura, aunque fui a hacer escultura, porque tenía cierta habilidad manual de hacer barbaridades en el pueblo, arados, tallas en madera y cositas de esas. Pero como para mí era más difícil pintar que esculpir, entonces hablé con el profesor de modelado y de talla, iba por libre en horas. Yo el cuadro cada 15 días cambiaban el modelo, lo terminábamos pronto y iba a clase de esto y tal. Entonces esa formación es integral, museística, conciertos, cine, teatro, a veces saliendo entre grises, cuando el concierto de Biglietti o a trabajar el Payo Panqui, pero bueno, es lo normal. Pero sí que es fundamental no estar solo con las anteojeras puestas a pintar y a pintar. Hay una formación integral para el desarrollo de la sensibilidad. Y leer novela y poesía, fundamentalmente, y ensayos, asesorado por los profesores, y además las clases recladas. Y a partir de ahí, con beca y con eso, pues las cosas empezaban a funcionar, porque mis padres hicieron un gran esfuerzo, la verdad. Y hice alguna exposición participando en lo que yo admiraba tanto al metido en los salones de otoño. Bueno, cuadritos muy de alumno con más capacidades, con más ambición que capacidades. Pero bueno, la ilusión a veces te hace superar con trabajo y trabajo y trabajo. Porque yo creo en la pintura por encima de muchas cosas, pero creo que se hace con trabajo, con sensibilidad y con cultura. Hoy creo que un artista analfabeto no tiene mucho futuro, aunque tenga ocurrencias, que a veces las ocurrencias pueden tener algún hallazgo positivo. Yo creo en el trabajo inteligente y con un instrumento que es la mano, que expresa técnicas, superándolas, no como valor único, expresión manual, artesanal, sino que esté al servicio de algún contenido y alguna cierta intencionalidad. ¿Qué influencias fueron más significativas o más importantes? Pues ¿o qué referencias? Me refiero tampoco influencias directas, sino referencias de la cultura de la imagen de la de Madrid. pintura. Vázquez Díaz, Valverde, pero incluso Sorolla. Sorolla por las mañanas era una maravilla, al domicilio de su casa, que estaba como la joven. Y después, ya un poco más adelante, conseguí una beca de paisaje en la escuela para tener cierta calidad, como asignatura de la clase, se daba en la casa de campo. Y admiraba muchísimo lo que comentábamos antes, a Ortega Muñoz, Benjamín Palencia, a Del Olmo, algunos de la escuela de Vallecas. Ya había terminado, y después ya descubres un poco los sismos, los impresionistas, no impresionistas. Pero es que después cuando vas profundizando en la historia del arte, de cada época te interesa uno, como te interesa Delacroix, como te interesa Leonardo, y como te interesa de Chirico, que para mí sí era, tuvo unos años que y el surrealismo y esa metafísica de Chirico, de esos espacios vacíos romanos, que hay algunos arcos por ahí que tienen esa reminiscencia todavía. Sí, porque en tu pintura... Y Van Gogh. Claro. Pero luego cuando fui a Francia, al primer viaje, con el dedo, con otro amigo, quedé un poco decepcionado, porque vi aquellas cositas tan pequeñitas y tal. Pero luego te das cuenta que son importantes, que no es el tamaño lo importante, sino el fondo.
y es tan grande el contenido, aunque sea de formato 55 por 46, pues cuando lo ves reproducido no tiene medida y ves que funciona, lo mismo que el grande. No es la escultura de San Jorge de Donatello, no es muy grande, no es como el David de Miguel Ángel. Más grandes son las fallas, pero yo prefiero Donatello, claro. Una cosa es lo potencial y otra cosa es lo local. Movimiento potencial que emerge de una figura, tenga el tamaño que tenga, y la pintura. Y en la pintura pasa lo mismo. Pero el entonces, mundo autores clásico, preferidos. El mundo clásico sí te... En cada época mucho. Sí, el mundo sí clásico, aparece la mitología... con muchísimas referencias, sobre y todo el mundo rural, en el tema de y la las arquitectura. Paralelamente a esto, pues luego te interesa la etnografía, la arqueología, la literatura, las antigüedades, casi eres un poco espíritu de trapero, de almacenar cosas, que todo vale, desde la indumentaria más humilde a porque tiene unas vivencias que ya no existen. Por eso tengo esa colección Pernía, patrimonio cultural, de intentar salvar la arquitectura de hornos, paneras, majadas, y hicimos una serie de actividades culturales por los veranos durante 10 años por los pueblos, y bueno, se recuperaron, llevábamos a todo el mundo que se dejaba, claro, Concha Casado, Antonio Pereira, José Luis Puerto, Merino, en fin, Eugenio de Nora, un montón, Collita Cabero, historiadores, y todo eso pues creaba un poco germen, y yo estaba aprovechándome de eso para denunciar el patrimonio que yo quería, que lo tenía fijado desde chaval cuando entrábamos a robar en la huerta de los Pernía almendras, cerezas, es normal. Esos recuerdos yo no reniego, todo lo contrario, te potencian para luego valorar un poco que por suerte se iba hundiendo todo y por suerte quedaron los paños con los escudos, y luego yo, Manuel Arias encontró el certificado conmigo y con otros más buscando, porque soy íntimo amigo de él. Ahora está en el Museo del Prado, lleva la sección de escultura del Museo del Prado, dejó Valladolid del museo, Pero la labor esa, por ejemplo, de la recuperación etnográfica es muy importante. Hoy en día el Torreón de Pernía es un ejemplo. Sí, todo lo que hay depositado allí fue la labor desde los años 50 y recuperando cosas. Cuando lleva quedando obsoleta las herramientas, los araos, los trillos, porque entraron las máquinas, los tractores y demás, pues se arrumbaba, las quemaban, las tiraban y tal. Yo fui recuperándolas. No sabía bien para qué, pero sí me recreaban unas vivencias de una época que yo veía a la gente trabajar con ellas manualmente, doblando la espalda, mirando al suelo. Y esto hay que buscar algún sitio. Y al final, bueno, pues la Diputación, José Antonio Díez, nos dio el dinero para comprarlo, se pudo comprar. Después la acción de compra, como éramos una asociación sin ánimo de lucro, teníamos que hacer un programa de finanzas complicado. Sí. Entonces hablé con Oblanca, que era el director del instituto entonces, con Cirena Villacorta, de mejor que sea una institución, el ayuntamiento, una mancomunidad, si la hay. Entonces le di la opción de compra, pero ya estaba concedido el crédito de los 7 millones en un tramo y el 3 al día siguiente, que eran 10 millones. Y yo, bueno, pues ese es el sitio ideal. Después se pudo, cuando Luis Aznar estaba en la Junta, puso mucho empeño, y gracias a él y a todos los que empujamos, pues con tiempo y tiempo, pues se fue reconstruyendo. Arqueología, yo íbamos recuperando de los cimientos de las obras de Astorga, que en la época de la construcción se profundizaba, empezaban a hacer garajes, y a partir de un 80 está todo, árabe, Roma y tal. Y hay muchos que había garajes, y lo tiraban en la escombrera, lejos de la rampa de etapa que fue la universidad, pero iban una temporada, un año, 2, y luego pues todos los veranos y muchos fines de semana que los encontramos. En realidad tu pintura un poco plantea esa recuperación de la memoria, la recuperación del territorio de lo que sería la cultura clásica, claro, por un lado relacionada o vinculada de una época incluso de Astorga, con Egipto, claro, y también al mismo tiempo había una recuperación rural, elementos muy humildes, que económicamente, ¿qué valen?
nada, pero tienen un valor histórico, sentimental, etnográfico, las herramientas, los útiles domésticos de la casa, los faroles, los candiles, que es lo que había para vivir y convivir como se podía, y trabajar. Y luego estos testimonios arqueológicos, pues es la época de la Astúrica, y era la manera de, o se tapaban, quedaban allí, y lo fuimos recuperando, unos comprados, otros cambiados por dibujos y tal. Se entregué, ya sabes, se lo entregué al Museo de Astorga todo. Por eso que hay realmente... dos tesinas de la universidad que han hecho sobre Sierras de Alfareros, en la Universidad de León, y unas cerca de, no sé, 3 o 4 mil piezas. Son fragmentos, algunos interesantes, con ponzones, sobre todo alfarero y pondos, pendorales de los de tejidos bastante. Entonces yo he alternado y la enseñanza por las mañanas en las escuelas de arte. Yo he dado clase menos en primaria, 2 años, año y medio de lavado y acuarela en la arquitectura. Otros 4 años en física y química, que era selectivo, o bien matemáticas o dibujo técnico. Todo el mundo escogía dibujo técnico y lo dábamos los de Bellas Artes. Y yo, que me había saltado las clases de descriptiva, tenía que ir a clase para dar la clase yo. Pero bueno, pero todo eso te fuerza a educarte, a superarte y viajar y prepararte. Y lo que te comenté alguna vez, que yo preguntaba todo lo que se dejaba mucho, y porque siempre te enseñan, y he tenido buenos profesores. A veces no es el mejor profesor el que tiene más éxito a nivel mundano, sino el que más sabe transmitir y enseñarte, que a veces te falta práctica verbal, en este caso técnica expresiva, manual. No es total lo que comentábamos antes, la habilidad manual no supera ni es lo dominante milagroso, pero sí es producto de la formación cultural y el desarrollo de la sensibilidad personal. Entonces, toda esa formación, cada uno después hace lo que puede, no lo que quiere. Eso lo dice el vanidoso. Yo ya estoy convencido de que... Una parte muy importante de tu trayectoria ha estado dedicada a la docencia, que ha sido fundamental, tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en la Escuela de Arte, y también recalaste aquí en León. Complemento, porque lo mismo hablaba en un lado, que en el estudio por las tardes. Y al sacar una puntuación de los primeros, me quedé en Madrid desde que ingresé en el 60 hasta el 88, que vine de Comisión de Servicios como coordinador para establecer el bachillerato artístico. Exacto. Porque estaba José María Merino, su director de enseñanzas artísticas, homologando las escuelas conservatorios, las escuelas de enseñanzas especiales, las escuelas de maestría y todo esto, ¿no? Y bueno, luego estuve aquí desde el curso 88 hasta que me prejubilé. Y toda esa formación, y sigo, porque esto yo lo he oído muchas veces a José Luis Puerto, que es una carrera de fondo, la poesía, y la pintura también, y la música y todo. Mientras tengas la cabeza un poco que razone, pues las manos tienen que obedecer, sí, lógicamente, pero es un poco el motor y la mano es el instrumento, como es el ordenador, como es muchos medios tecnológicos que hoy día son válidos. Yo las ilustraciones de los libros muchas veces pues hago el boceto, pero luego lo hago en el ordenador, con Photoshop, montando, haciendo clichés. Quiero decir que todo eso es válido, todo eso es formación, y hay que estar bastante despierto y tener un mínimo de humildad permanente, continuamente, porque el que cree que ha llegado está muerto. Hay que seguir vivo, y entonces si estás vivo es para seguir aprendiendo, porque aprender es gozar. Sea música, sea literatura, sea pintura, mi campo, claro, lógicamente. Y al ser vocacional, yo jamás para mí ha sido un trabajo. Yo he conocido a un familiar que los domingos por la tarde ya se le cambiaba la faz, porque había que ir al día siguiente a la piscina o al despacho. Yo me encantó. Para mí lo malo era la pensión los domingos por la tarde, que aquello era inhóspito. Hombre, ya después cuando has terminado, con las becas que eran potentes, estuve 2 años en Sevilla dando clase también, que también es interesante conocer otras regiones y otros arquetipos que uno tiene de formación. Yo iba de León, creyendo que lo más importante de España es León, y después de León es el mundo. A pesar de que has desarrollado una parte muy importante de tu trabajo hay una influencia muy grande en Madrid,
tú siempre mantuviste contacto con los grupos de León, con Modesto Llamas, con Petro, con Jular. Sí, un poco sí. Con Jular, con toda esta, con Uriarte, siempre has mantenido un vínculo. Alonso, e incluso has participado en proyectos expositivos con ellos en muchas ocasiones. Con Toño, ya los conocí más tarde y tal. Y bueno, todo eso, pues ya después, ya al estar radicado en León, aunque se quedó con el estudio allí, el piso, pero al final ya renovaba todos los años la comisión de servicios y al final decidimos quedarnos aquí porque empezaron a surgir una cosa paralela a la pintura, las vidrieras. Claro, que es muy importante. Y se encadenaban unas con otras. Primero fue una importante de la iglesia de Majadahonda, que son 5 perimetrales por los laterales de la nave central, el retablo, que fue unos tablones que me inventé allí, con un Cristo clavado en los tablones, bueno. Y luego hice un oratorio allí también, y luego surgieron pues, Santa Marta, San Bartolo, en Astorga, en Albacete también hay, y luego muchos bocetos que he hecho con unos amigos del taller donde trabajo, que tienen para cocer, donde hay que pintar figurativo. En Villafranca, en pueblos, en Camarzana de Tera, en fin, muchas vidrieras. Y también 14 en la catedral, o 15 iglesias, la catedral de Astorga del Rey, todas las naves, 5 y 5, y donde está ese órgano tan bonito, tan interesante de madera y tal. Y todo eso no es distinto, hombre, tiene una técnica de concepción y de salida que le impone la técnica y que a la hora de cuando es corte y montaje lo hace cualquiera. Porque das la plantilla, le das el cartón y lo corta un señor que no hace falta, no sabe lo que está haciendo, está cortando cristales y otro está estañando, pero cuando tienes pintura figurativa, que normalmente siempre quieren el patrón de la iglesia, el patrón de la congregación, lógicamente, ¿no? O símbolos místicos, pero bueno, eso tienes que pintarlo. Las manos y la cabeza tienes que pintarlo, la mesa de luz, y todos los fines de semana pues vas para allá. Entonces, todo ese mundo paralelo al eje pintura, clases, etnografía, cerámica arqueológica, colección de aperos, muebles viejos, trapería, en definitiva. Y luego visitar lo más posible exposiciones interesantes, museos, y viajar un poquito todos los años es importante. Lo que dice un amigo mío, que el mundo, ya sabes, empieza un poquito más allá de la Bañeza. Y eso es una influencia no del turista que solo se dedica a ver y venga fotos. No, ir a sitios que te interesa, pues el enriquecimiento personal. Unas veces ibas en grupo y otras veces en soledad, solos. Ya después conocías el tema de Italia. Luego tuve en contacto por las enciclopedias y anuarios. Un galerista de Ferrara conectó conmigo y expongo 2 o 3 veces en Ferrara, y luego me lleva a las ferias estas sectoriales en Padua, en Brindisi, y una exposición que hizo allá abajo en Palermo. Digo, pero ¿cómo vas allí? Que allí? Bueno, le mandas, no le mando los cuadros, le mando los lienzos enrollados, los bastidores numerados, los monta allí, para que vayan como telas serigrafiadas. Para ir a comprar, no hay ningún problema, yo creo, porque no sale del país, pero no es pintura de más allá de 40 años, es de actual, ¿no? Bueno, quiero decir que todas estas cosas como que se retroalimentan, te enriquecen, y pintas, y sigues pintando, y intentas hacerlo cada vez lo mejor que seas capaz. En realidad, porque bien no te queda nunca, siempre hay una parte de frustración como resultado, porque tienes más ambición que capacidades, aunque tengas un cierto oficio, vamos, porque, por ejemplo, si tienes oficio, puedes hacer un buen retrato, copiándolo, porque como dicen los alemanes, es labor de glúteos, te sientas y oras, pero quieres algo más, es algo más, yo no sé bien cómo es. Pero siempre es un poco frustrante porque concibes fantasías desbordantes de euforia y de resultado. Después al final dices, bueno, vamos a pintar. Y menos fantasía, menos verbo, porque la obra no es palabra ni es redacción como el literato que es escribiendo. Como le decía a los alumnos después del primer trimestre, ahora no me expliques el cuadro, píntalo. Claro.
Y luego lo comentamos, luego lo seguimos pintando. Bueno, esa revisión y las exposiciones de las 40 y tantas, como con esta que me habéis ofrecido, individuales, pues bueno, desde los años 70 y 80 fueron, yo creo, casi demasiado, porque hacía 3 o 4 al año. Y ya te digo, menos en Extremadura y en el País Valenciano, pues en todas las comunidades varias veces. Alguna exposición gratuita que me hizo Caja Postal de Madrid, que me llevó itinerante por todos los sitios. Y en Madrid, pues la alternativa, como digo yo, me la dio la exposición de Durán, que bueno, me la presentó Moreno Galván y salió en todos los periódicos, escribió José Hierro, Faraldo, Campoy, García Viñolas, en fin, todos los periódicos de Madrid, la Estafeta Literaria, hasta Correo del Arte, que empezaba entonces. Hasta un periódico que era Rosa de Finanzas, escribieron una cosita. Eso te mete en diccionarios, y eso, a partir de ahí, bueno, pues yo había visitado esas galerías. Antes habías puesto en casa, claro. Habías puesto al principio en León, lógicamente, en el chalet que estaba donde ahora está el Ayuntamiento de la Caja de Ahorros. Y es curioso, estoy en Guadalajara, pero no es porque me aceptara en la Caja de Ahorros, porque el padre de un compañero trabajaba. Entonces, pues bueno, lo típico. Pero a nivel de galerías, y luego después en Balboa, luego después en Orfila, luego en Sargadelos, en Madrid. Y luego por provincias, pues cada 2 años, Santander, Bilbao, Oviedo, en fin, Valladolid, en Granada, en Sevilla un año, bueno, pues un poco. Y luego surgen encargos y vas haciendo pues lo que es la profesión un poco. Y también hay que trabajar mucho, estar muy despierto y seguir preparándote y tener un poquitín de suerte en un momento oportuno también es importante. Claro, lógico. Cerramos un poco la conversación con el tema de que en principio tu obra casi es como un resumen de tu vida, en donde aparecen múltiples aspectos. Sí, claro. Es una especie de crisol magnífico, con un territorio imaginario, un territorio casi mágico, en donde contrastas la gran cultura, la cultura ancestral, la memoria histórica más importante, con lo que sería el ámbito popular, el ámbito rural, y esa esencia de la que saliste cuando eras niño. Pero de la esa no la pierdes del todo, porque ni reniego, de haber nacido en un pueblo. Al principio tuve problemas en el instituto aquí en León, cierto complejo por ser de pueblo, pero después, como jugando al fútbol debía de ser un poco bruto, con los maristas que nos ganaban siempre además, pero siempre teníamos un profesor de educación política, de espíritu nacional, se llamaba, que pegaba unas tortas perfectas, unas galletas, que decía: el balón puede pasar, pero el jugador no. Entonces, todo eso, pues, ese complejo se me quitó, pues porque, bueno, ya, oye, a los 2 años de tercero o cuarto, pues ya estás un poco conociendo la ciudad, el cine, en fin, los comercios, y vas al pueblo, vuelves y tal. Pero el verdadero deslumbramiento fue primero el inicio, despertar, como de esto llamas, y después Madrid, que empiezas a ver cosas que insospechadas, de palacios decorados, pintados, el Banco de Bilbao con unos murales y unas vidrieras en la bóveda del Palace, y claro, tú te digo, bueno, pues, y un chaval que sale de Otero Escarpizo, del Quinto Pino, de la Cepeda. Bueno, pues vas nadando, vas moviéndote, vas acaparando información y formación, que es lo importante. Y luego, para mí es importante mucho la formación y también la técnica expresiva, porque tú puedes desear y explicar lo que quieres hacer, pero lo que comentábamos antes, no me expliques ya más la novela que vas a escribir, escríbela. Exacto, muy bien. Quería terminar también que esta exposición es, con toda sinceridad y de manera entrañable, daros las gracias, cómo lo habéis hecho, el esfuerzo que habéis hecho de ir a un pueblo, buscarlas, traerlas, montarlas, y a ti, fundamentalmente, Luis, director de arte,
y a todos los compañeros del centro que colaboran, que trabajáis en pro de la cultura y en pro de los que empiezan y de los dinosaurios que estamos. Yo creo que estoy llegando a Ítaca ya, en mi viaje. Tal. Ese agradecimiento, de verdad, te lo digo con todo el corazón. Yo sé que las cosas no salen gratis nunca, que los cuadros no se cuelgan solos, que no vienen solos, que no se transportan solos, que hay una parte humana, manual, de personas que están, que luego se ve en un momento la obra terminada, pero que detrás hay clandestinamente mucho esfuerzo. Ese agradecimiento, reitero, mi reconocimiento, y con todo el corazón os digo que estoy a vuestra disposición para lo que creáis oportuno, de ilustraciones, de libros, de carteles o de colaboración de la que creáis oportuno. Gracias de todo corazón. Muchísimas gracias a ti.